Bueno, con el anterior, el número 33 de los audios, había decidido concluir, pero también había advertido que salvo que, con la excepción posible de que hubiera algo nuevo, entonces incorporarlo. Y lo nuevo vino, es muy reciente de estos días, y tiene que ver con todo el tema que tratábamos de Amor y Leticia, de la ética moral situacional, y también de los valores no negociables. Porque decía que, comentábamos, acerca del magisterio ordinario, que había en este magisterio del Papa Francisco una diferencia con respecto al anterior, o a los anteriores. Pero ahora hay una novedad, porque se conecta de nuevo con el anterior magisterio, especialmente con Veritatis Splendor, pero con todo, es decir, como que ese punto de ruptura ahora no se da. Lo que pasa es que uno se había dado con el tema Amor y Leticia, el tema en el capítulo 8 eran las notas, como recordarán, y todo el tema giraba en torno a los que no siendo un verdadero matrimonio, estaban viviendo more uxorio, es decir, como si fueran marido y mujer. Por lo tanto, en pecado grave. Entonces, era la interpretación de que se podía, sí, administrar los sacramentos, en ese caso, diciendo que tenga un acompañamiento, en fin, una serie de cosas que en definitiva lo que hacía era romper el principio de que valores intrínsecamente malos. Ese era el tema giraba en eso, alrededor de eso. Entonces se ponía una moral situacional, circunstancial, de acuerdo a circunstancias. Esto puede ser bueno, puede ser malo, es decir, no hay nada totalmente malo. Cuando hay actos, sí, y son los que se refieren, claro, sobre todo a los mandamientos de Dios, ¿no? No hay excusas, puede haber atenuantes, sí, eso es otra cosa, y así como puede haber agravantes, pero no decir, queda totalmente fuera el mandamiento, ¿no? Bueno, giramos sobre ese tema. Ahora resulta que hay una contestación, sí, bien digo, una publicación, se llama Samaritanus Bonus, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde en cambio aparece una respuesta a aquellos dubia de aquellos 4 cardenales, no directamente, no está planteado así, pero si uno lo analiza, está respondiéndole afirmativamente es decir, reconociendo que hay actos intrínsecamente malos, es decir, no adhiriéndose al relativismo moral, para decirlo de alguna forma así. Bueno, es decir, es un cambio. Ahora, el cambio es total, es la pregunta, de tal modo que si se aplica este principio, que en este caso lo están aplicando a la eutanasia, no matarás, ¿no? Si se aplica también a no cometerás adulterio. Porque por coherencia debería aplicarse. Si no, hay 2 medidas para 2 casos diferentes, lo cual también complica más la situación porque lo hace más confusa. Pero lo bueno de esto es que hay que decirlo, esto es muy bueno, porque es una respuesta, es una posición oficial de la Iglesia, una carta que recibió la aprobación del Papa Francisco, de esta congregación que está encargada de promover y proteger la doctrina sobre la fe y las costumbres en todo el mundo católico, como figura en Pastor Bonus, ¿no? Así que, por tanto, a los 4 cardenales que se preguntaban, que eran, Burke, Caffarra, Meissner y Brandmüller, que se preguntaban en el dubium, en la duda, número 2, si la enseñanza tradicional de la Iglesia seguía siendo válida después de la promulgación de Amoris Laetitia, según, explicando además esa enseñanza tradicional, según el número 79 de Veritatis Splendor, según el cual existen normas morales absolutas, válidas, sin excepción, que prohíben actos intrínsecamente malos, la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe
responde afirmativamente, sí. Así que despeja cualquier posible incertidumbre al respecto, porque dice que la eutanasia es un acto intrínsecamente malo en cualquier ocasión o circunstancia y por lo tanto es siempre una elección equivocada. Así que hay una respuesta, es decir, ya no es la moral circunstancial, sino directamente esto no, lo cual está perfecto, es motivo de alegría. Ahora habría que ver si se aplica en todo o se aplica en parte, porque o las cosas son o no son, ¿no? Por el principio de no contradicción, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Si aplicamos entonces este principio, que es el principio es un principio moral, tiene que ser para todos los casos. Entonces ahí no procede, dice el documento de Magisterio Ordinario del Papa Francisco, que es del Congregación para la Doctrina de la Fe, no procede la ponderación de los bienes o valores en juego, sino el objeto moral suficientemente especificado. ¿Qué quiere decir? Que aquí no es cuestión de esto o aquello, sino simplemente que esto es malo, porque quitar la vida es un mal ante Dios. Entonces, no está a ver a las intenciones, los métodos utilizados, lo dice. Esto significa que la valoración moral del acto de eutanasia no depende, por tanto, de un equilibrio de principios que, según las circunstancias del sufrimiento del paciente, podrían, según algunos, justificar la supresión del enfermo. Dice no. Y, por ejemplo, a la otra duda, el dubium número 3, se preguntaba si aún era posible afirmar que una persona que habitualmente vive en contradicción con un mandamiento de la ley de Dios se encuentra en una situación objetiva de pecado grave habitual. Es decir, si alguien está viviendo en contra de la ley de Dios, está en un pecado grave habitual, es decir, constantemente pecando gravemente, en pecado mortal. Pues Samaritanus Bonus aclara que las disposiciones subjetivas no cambian el mal objetivo de un acto. Puede tener mucha buena disposición, pero el mal sigue siendo el mal. Y dice, en nuestro caso, se refiere a una persona que ha solicitado la eutanasia o el suicidio asistido, nos encontramos ante una persona que más allá de sus disposiciones subjetivas ha optado por un acto gravemente inmoral y persevera en él libremente. Clarísimo. Es decir, que si aplicamos esto de nuevo al caso ese de los que viven en More Uxorio, evidentemente han optado por un acto gravemente malo. Por supuesto que existen circunstancias que atenúan la responsabilidad moral. Y la Carta reconoce que pueden disminuir, incluso anular la responsabilidad subjetiva de la persona, ¿no? Sin embargo, esto no cambia la naturaleza moral de un acto. A ver, se me ocurre a mí, yo no soy un experto en teología moral, pero no matarás. Uno dice, bueno, pero en la guerra es que siempre es intrínsecamente malo el matar. Lo que pasa es que hay atenuantes por todos lados. En una guerra estás defendiendo tu familia, estás defendiendo tu patria, estás siendo atacado. Sobre todo es peor si eres de un ejército ofensor. Pero si estás defendiéndote, la legítima defensa, todo eso. Pero el acto sigue siendo malo, aunque te quite toda responsabilidad subjetiva, porque no hay otra forma. Es decir, que tú no eres ya responsable, pero el acto sigue siendo malo. Y tan malo es que quedan las consecuencias, porque aunque hayas defendido tu patria, tu familia, tuviste que matar, y eso te signa, eso te marca, y eso te daña la vida. Y lo vemos, todos los que han estado en guerra, ¿no? Que yo he conocido varios y que quedan lastimados profundamente. Los que estuvieron en Malvinas, por ejemplo. Y bueno, ahí está. Así que, no voy a ahondar más porque si no voy a entrar en tecnicismo y no se va a entender. Pero lo que quiero decir es que ahora, justamente en este documento, se sostiene lo que en los hechos, o por lo menos en la interpretación que daban los obispos de Buenos Aires, se decía lo contrario. La interpretación era que que podía haber todavía gracia en casos en que no la puede haber,
Se estaba sosteniendo una posición insostenible. Pues ahora no. Ahora este magisterio es un magisterio que va de acuerdo a lo que fue siempre. Y estamos hablando del Papa Francisco, estamos hablando de este tiempo y de ahora. Así que esperemos que haya coherencia en el sentido de que el otro también se aplique el mismo principio. Y no en un caso uno y en otro caso otro. Y a propósito, para terminar, cuando fue en ocasión cuando se discutió, fue por abril del año pasado, del 2019, se discutía el tema tan tremendo, tan horrible, tan doloroso de la pedofilia en la Iglesia, que son temas de homosexualidad fundamentalmente. Pero bueno, no vamos a entrar tampoco en eso, sino simplemente que en aquella oportunidad el Papa Benedicto escribió lo llamó apuntes, pero era realmente un documento magisterial, pero era apuntes, ¿no? Que no creo que se haya llevado por el juego de palabras el apunte a estos apuntes. De todos modos, los quiero comentar porque escribía el Papa que en ese momento estaba ofreciendo una respuesta indirecta a los famosos dubias de los cardenales Brandmüller, Berg, Caffarra y Meissner, que se le habían dirigido al Papa Francisco el 19 de septiembre del 2019. 2016. ¿Cuántas veces me ocurre Bueno, 2016. Decía el Papa, no me puedo olvidar que Franz Böckler, ahora dirán, ¿quién es Franz Böckler? Franz Böckler era, porque murió, un teólogo especialista en teología moral, suizo. Dice, Franz Böckler, en vista de las posibles decisiones de Veritatis Splendor, declaró, porque en ese momento todavía no había salido Veritatis Splendor, se estaba, digamos, diciéndolo así en forma coloquial, cocinando, ¿no? Estaban trabajando sobre eso, pero no había salido. Y declaró que si la encíclica hubiese decidido que hay acciones que siempre, en todas circunstancias, son consideradas malas, contra esto, él habría alzado su voz con todas las fuerzas que tenía. Es decir, se hubiera opuesto totalmente. Y dice con cierta ironía el Papa Benedicto, el buen Dios le ahorró la realización de tal propósito, porque Böckler murió el 8 de julio del 91, y la encíclica fue publicada 2 años después, el 6 de agosto del 93. Y justamente contenía la afirmación que hay actos que nunca pueden ser y nunca pueden volverse buenos, nunca. Es decir, no se podía y no se debía tener ninguna duda que la moral fundada sobre el principio del equilibrio de bienes debe respetar un último límite. Hay bienes que son indisponibles, no se puede disponer de ellos, son los valores no negociables. Hay valores que jamás es lícito sacrificar en nombre de un valor aún más alto y que están por encima aún de la conservación de la vida física. Porque Dios está más aún que la sobrevivencia física. Es decir, está Dios de por medio, pues yo no puedo decir, bueno, salvo el pellejo. Una vida que fuese adquirida, digamos, a precio de renegar de Dios, una vida basada sobre una última mentira, es una no vida. El martirio es una categoría fundamental en la existencia cristiana. Ese martirio es dar testigo, si es necesario con la vida, de la verdad. Bueno, y de la fe. Así que, bueno, aquí era un agregado que quería hacer y que valía la pena porque muy positivo, por otro lado. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.